Legado, un podcast con Roberto Ibáñez. Listo, bienvenidos una vez más a este espacio Legado, este podcast donde podemos hablar de mil cosas y como siempre con un invitado de lujo y de talla. Casi 2 metros de altura, un gran amigo mío, olímpico, judoka olímpico de Perú, de mi leva, porque fuimos de la misma leva clasificando, estuvimos en los Juegos Olímpicos de Beijing juntos. Y bueno, muy contento hoy de tener no solo a mi amigo Carlos Segarra aquí, presidente de la Cooperación Panamericana de Judo, vicepresidente de la Federación Internacional de Judo, y ha estado por algunos cargos también en el deporte peruano. Hoy tenemos el agrado de tenerte a ti. Gracias, Carlitos, por estar en este espacio, para conversar de muchas cosas y sobre todo de algo que nos apasiona a ti y a mí, que es no solo el mundo del deporte, sino el judo como tal, pues, ¿no? Muchas gracias, presidente y amigo Roberto. Muchas gracias a todas las personas que te acompañan en las transmisiones, en las redes, que te siguen. Los veo muy activos y eso es bonito, ¿no? Uno de los grandes retos que hemos aprendido a asumir, no solamente el judo, que es nuestro deporte, es nuestra identidad, sino el polideportivo, ¿no? Que es algo tan grande, tan maravilloso y que nos ha tocado y nos toca gestionar. Así es. Y vamos entrando en materia, Carlos. Vamos a aprovechar el tiempo, porque tengo tantas preguntas que hacerte y hoy lo tengo aquí al presidente de la Panamericana para que nos hable de muchos temas. ¿Cómo viste los Juegos Olímpicos ahora de París en judo? ¿Cómo crees que hay una diferencia entre los Juegos Olímpicos de París de esta edición y los Juegos de Tokio? Bueno, descartando la pandemia y todo lo que tiene que ver, o los Juegos anteriores que fueron en Río. Bueno, yo creo que hay grandes diferencias. Solamente hablar de la nomenclatura arbitral, del arbitraje, las reglas del arbitraje, mejor dicho, eso te cambia la nomenclatura un poco del judo y las estrategias y también lo de los resultados, ¿no? Han habido muchas controversias televisadas acerca del arbitraje, por ejemplo. Yo he estado ahí presente y les puedo decir que estando ahí presente se ve distinto que cuando lo puedes ver en la televisión. Uh-huh. A lo mejor si no entiendes el contexto completo de las cosas que van pasando, ¿no? Pero yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos con la diversidad de las medallas que hemos tenido, con una sorpresa en estos Juegos Olímpicos, ya hablando específicamente del continente, que fue la medalla de plata de México, de Prisca, ¿no? Claro. Por ejemplo, el 5º puesto también de Paraguay, que fue también sorpresivo. El 7º. Narváez, sí. Bueno, ella fue diploma olímpico. Sí, claro, fue diploma olímpico. Es verdad, perdió el pase la repesca. Entonces, ahí tenemos otros indicadores importantísimos. Brasil le fue muy bien. Que Brasil vuelve a recuperar una medalla de oro. Así es. Otra de plata, otra de bronce y después un bronce por equipos. La medalla de oro de Canadá. De repente, de Canadá esperábamos algunas medallas más. Por ahí estuvieron... Muy cerca los bronces. Lucharon 3 bronces. 2 bronces. Y hay diplomas, ¿no? También hay que mirar ese tipo de resultados. Cuba, lastimosamente, bueno, Andy perdió también la disputa por la medalla de bronce. Pero bueno, lo que queda es mirar para adelante, y justo lo que veníamos hablando hace un momento, ¿no? Hemos empeorado, hemos mejorado, nos hemos quedado, o los demás han mejorado y nosotros nos hemos quedado. Es difícil el judo, más que antes. Ahora es más difícil, no lo sé. A mí las comparaciones en verdad no me gustan porque las realidades con los años han sido distintas. Lo cierto es que el judo es cada vez más competitivo. Lo cierto es que conseguir una medalla es cada vez más difícil desde el plano económico y desde el plano del desempeño deportivo. Es verdad que existen potencias mundiales que están invirtiendo mucho más dinero en sus equipos multidisciplinarios y también las políticas como país, ¿no? Porque, claro, también se ha aprendido a poner en el foco a las federaciones deportivas nacionales cuando estas están gestionando buenamente con los cuando hacen milagros y hacen cosas que a veces alguien puede decir que hasta son magia para tratar de a veces subir a un deportista a un avión y que pueda participar y competir, pues, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, en el sentido de que yo sí creo que hoy el judo es mucho más competitivo que antes. Para que un deportista pueda clasificar a unos Juegos Olímpicos, hoy es más complejo, sobre todo para América, ¿no? Porque tienes que estar en una gira europea, en una gira asiática, no te puedes quedar, porque en el momento que dejas de sumar puntos en el ranking, va a venir otro y te va a pasar. Hay muchas competencias y obviamente creo yo que
el nivel hoy que tiene el judo del mundo es muy alto. Podría decirte que la diferencia que hoy hay es que entre países asiáticos, por ejemplo, antes Japón, uno decía Japón y Japón venía a barrer los eventos. Ya no pasa eso. Tienes a Uzbekistán, tienes a Azerbaiyán, tienes a toda esta región. Bueno, Rusia lamentablemente por ahora no puede participar y eso es un factor también por las que también se dividieron las medallas en otros países, porque si hubiese estado Rusia definitivamente estuvieran ahí metidos, pero te das cuenta cómo estos países están viajando de las categorías prejuveniles con 20, 30, 40 deportistas a cada evento de Opens que existen en Europa, en Asia, y definitivamente el deporte de combate es caro. ¿Y por qué es caro? Porque a diferencia a la final de un deporte que tú tienes una pista y estás luchando contra tu tiempo o contra tu marca, en el deporte de combate para mejorar necesitas que alguien te esté dando palo. Para mejorar necesitas que alguien te esté lanzando 1000 veces hasta que ya te lanzó de las 1000, 999, después 998. Y ahí tú vas sintiendo que estás mejorando y vas subiendo tu nivel. Y por eso es que los deportes de combate en general, judo, taekwondo, karate, lucha, son caros. Porque si tú no estás constantemente compitiendo, va a ser difícil. Hay un lema que yo siempre digo y que tú le dejes compartir. Para ganar hoy en América, tienes que estar entrenando en Europa. Es así. Porque el nivel ha crecido tanto y estamos luchando siempre contra Brasil, que si bien es cierto ya no tiene el dinero que tenía antes, pero tiene, y está participando mucho, y bueno, mira los resultados que tuvieron. Tienes un Canadá que ha crecido muchísimo en judo, Tienes, y también tienes estos ciertos países que tienen a sus estrellitas, pues no, cada uno tiene sus estrellitas, obviamente lo vuelve más difícil, y ahora con Oceanía, que participa en los campeonatos panamericanos, que ahora se han unido las dos confederaciones, Australia tiene un buen nivel deportivo, y no solo hablando de judo, a nivel general, pues no. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo contigo que el nivel del judo ha crecido muchísimo y hay que valorar mucho una clasificación porque no es nada fácil meterte en esos selecto grupo de chicos que están en esta cita olímpica. Es totalmente correcto. Hay varios factores, ¿no? Brasil es un caso ejemplar y atípico, que si bien es cierto no cuenta con los recursos que se dice, contaban antes, bueno, y la misma CBJ lo ha comentado, pero sí mantienen el nivel de profesionales, el nivel de masificación, el nivel de cultura del judo, y la cultura del judo compartida no solamente por las autoridades locales, que puede ser un municipio, una región, un estado, sino por las familias mismas, ¿no? Que buscan que sus hijos hagan judo. Y de esa masificación y esa cantidad y ese universo de atletas de la base sale pues el alto rendimiento de manera directa, ¿no? Y por eso tienen ellos tanto de dónde elegir. Y no solo eso, sino que es que en una categoría de peso, en cada categoría de peso, hay por lo menos 20 judokas buenos. Claro. 20 por categoría de peso. En Brasil, claro, por su nivel, tienen 1 millón de judokas registrados. Aproximadamente ellos tienen 1 millón de judokas en activos. Activos. Wow. Activos. Entonces, y más allá de los que, bueno, pues de repente practican o ya no están federados o ya no están, pero no, más o menos activos 1 millón. Entonces saca ese universo que en el campeonato por autonomía, vamos a decir, el campeonato paulista, el campeonato de Río de Janeiro, los 5 primeros de cada categoría son perfectamente medallistas en Juegos Panamericanos, claro, fácil. En un Grand Prix, en un Grand Slam. Entonces, no es lo mismo llegar a un campeonato mundial, vamos a decirlo mundial, habiendo tenido en la semana un promedio de 100 randoris de calidad con 10 personas distintas que realmente están a tu nivel y que no te la dejan fácil, y que si ganas es por estrategia y que si ganas es por poco. Ese nivel de competitividad, exportarlo y llevarlo para afuera hace que realmente pues cuando sales al tatami en un campeonato incluso panamericano o Grand Prix, ya te dé una ventaja, claro, ¿no? Sin embargo, llévalo a otros países. Ahí me preguntó el presidente de la Federación Internacional, dentro de mi análisis situacional de lo que es Panamérica, ¿dónde están las grandes diferencias? Porque él tiene su visión, yo tengo la mía, y lo que importa es ponerla sobre la mesa para ver cómo desarrollamos. Y yo le decía que es que, vamos a poner el caso de Carlos Segarra, ¿ya? Para personalizar las cosas, con Teddy Riner,
con independencia de las capacidades que él tiene como judoka y las que yo tenga. Pero a nivel de oportunidades, nosotros dos iríamos al mismo campeonato del mundo. Vamos a competir en la misma categoría. Los dos tenemos el mismo judo y la misma talla, exactamente lo mismo. ¿Dónde están las grandes diferencias? Con independencia de las capacidades. En que probablemente Teddy, antes del campeonato del mundo, tuvo 15 o 10 campeonatos previos dentro de la región, o Grand Slam, o Grand Prix, y su campeonato prioritario era solamente el campeonato del mundo. Tuvo por lo menos una sesión de 10 randoris por la mañana, claro. Y por la tarde, multiplícalo por 6, más la supercompensación y los descansos, día por día de semana, con gente que realmente lo ponía en aprietos y en problemas. Yo no tenía con quién entrenar, no tenía con quién competir, y mi único campeonato prioritario y para lo que había presupuesto era para ese campeonato del mundo. Entonces, si tú sumas y sacas una regla simple y haces un porcentaje, ese atleta tuvo 80% más de entrenamiento y de preparación que yo. Hoy el físico va con una ventaja. El físico lo podemos trabajar los dos si quieres, ¿no? De par a par, bueno, el mismo sistema de entrenamiento, las mismas cargas, los mismos pesos. Pero no es CrossFit, es judo. Es judo, así es. Entonces, ahí están las grandes diferencias, ¿no? Claro. Existe 1, 2 o 3 buenos deportistas y judokas por los demás países. Si bien es cierto, vienen otra generación, esto no quiere decir desmerecer el resultado y el esfuerzo de otros talentos que existen, pero que sobresalgan. Y esos judokas buenos que sobresalen en Panamérica, ¿cuántos judokas tienen detrás en la misma categoría de peso? Que los están empujando. Pues, ¿no? Que son los que te están empujando y te están pisando los talones, ¿no? Exacto. Y eso va amarrado no a la gestión necesariamente federativa, sino a las políticas nacionales, de Estado, de gobierno, de masificación, de estrategias como, por ejemplo, los Juegos Nacionales, que existen en México, que existen en Colombia. Aquí en Ecuador van a iniciar el día de hoy. Inician en Juegos Nacionales. Entonces está generando una competencia y una élite interna que es el paso previo a llegar a una selección nacional. En cambio, en otros países va directamente de la masificación, pasando esa etapa, y llegas directamente a la selección nacional, y en la selección nacional detectan el talento, y como no hay de dónde buscar, inmediatamente apresuran y ese talento lo llevan a la alta competencia. O lo que está pasando, Carlos, también pasa mucho en mi país. Cuando llegan chicos al alto rendimiento, el técnico del equipo nacional tiene que enseñar judo por las deficiencias con las que vienen en la formación. Judo, perdóname que te corte, y cosas y cosas que se deberían enseñar en la educación física. Exacto, tal cual. Desarrollo hemisferios. Exacto. Y viene, y entonces el entrenador del equipo nacional muchas veces tiene que desgastar su tiempo en tratar de hacer algo con el que tuvo que haber llegado, y más bien creo yo que un seleccionador nacional tiene que preocuparse por las diferentes tácticas en función a cada rival con el que vas a competir a nivel de América, de Sudamérica, de América o del mundo, pues, ¿no? Y eso está pasando a veces en la región. Y hay algo importante también, y esto quiero aprovechar, porque me pasa mucho hoy en mi calidad de ser un presidente de un organismo de muchos deportes, ¿no? Hay que entender que yo siempre escucho un discurso que habla de que hay que como organismos tenemos que dar todo a todos para que puedan llegar. A mí me encantaría poder hacerlo. Sería el mundo ideal. Pero en la realidad, quienes fomentan el deporte hacia el alto rendimiento, y hay que decirlo, son los padres de familia. O sea, son los padres de familia que de una u otra manera son los que invierten en que este chico el día de mañana pueda llegar. Sin ellos sería difícil. Es más, si hablamos de un país que en teoría es fuerte deportivamente como Estados Unidos, quienes trabajan para que estos chicos lleguen al alto rendimiento durante toda su etapa de formación son los padres de familia. Incluso son recursos de padres de familia, a no ser que estén dentro de estos programas de deportes muy específicos que tiene Estados Unidos, que es los deportes en conjunto, pues no, el baloncesto, el fútbol americano, por ahí algo la lucha, ¿no? Pero eso sí es algo importante de recalcar, que este trabajo de sacar un deportista, si bien es cierto, tiene que venir de la mano de políticas públicas claras, ¿no? Y que estas políticas públicas, indiferentemente que mañana llegue un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, el que sea, se respeten estas políticas públicas para que los procesos se mantengan, ¿no? También viene de la mano que hay una corresponsabilidad también de los padres de familia, quienes a veces tienen que hacer una inversión. Y no es que está mal. Yo a veces escucho, hay que hacer una rifa.
Sí, en Europa también las hacen, por si acaso, ¿eh? Para que a veces un chico tenga que irse a un campeonato, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en todos lados. Pero sí es importante entender también que cuando hablamos de alto rendimiento, hablamos de un espacio muy selectivo, que no es para todos, que es para un porcentaje muy mínimo y que obviamente dentro de ese porcentaje mínimo de deportistas tienes que priorizar. Es una palabra que al menos Latinoamérica la tiene muy marcada, hay que priorizar recursos. Y que en ese sentido también quiero pasar a un tema importante, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que en el mundo deportivo hay buenos dirigentes como malos dirigentes, hay buenos entrenadores como malos entrenadores y hay buenos deportistas como malos deportistas, ¿no? Y es importante también eso que se entiende y se comprenda, porque muchas veces hay que tener algo claro. Si un deportista gana una medalla, es el deportista. Nadie se puede subir en esa camioneta, es él. Y hay que respetarlo, porque los dirigentes tenemos un trabajo silencioso. Pero cuando pierde, es culpa del dirigente, y nada más que el dirigente. Y por ahí el entrenador. Entonces, en Ecuador, si bien es cierto, ha pasado una de estas cosas, y la idea de estos espacios es que siempre se tenga la oportunidad de poderlo comentar. ¿Cómo pasa esto en Perú, por ejemplo? ¿Te ha pasado esto en tu país, habiendo sido un país que haya hecho Juegos Panamericanos, que para mí eso es algo espectacular, ¿no? ¿Tienen ese tipo de problemas allá también? Sí, yo creo que sin lugar a dudas lo tenemos, ¿no? Ahí has tocado dos componentes. Los padres de familia deben comprender que su función es elemental en la vida de principio a fin de un deportista, ¿no? En la vida de sus hijos en general, ¿no? Hemos pecado en los sistemas deportivos en saber identificar cuál es la función del árbitro, cuál es la función del entrenador, cuál es la función del fisioterapeuta, del deportista, del dirigente, pero nunca le hemos dado una función específica, o la hemos identificado, o la hemos reforzado a la de las familias, ¿no? El entorno familiar, porque no solamente son los padres de familia, el entorno, el hermano, la tía, el abuelo, el entorno familiar. Y ellos mismos, en su desesperación de querer ayudar a su hijo o a ese deportista, a veces también tercerizan algunas responsabilidades. Y ese deportista llega a su casa quejándose del entrenador porque el entrenador le dijo que entrene y porque él no quería entrenar, o porque y también ha pasado que han habido malos entrenamientos. Quiero decir, las responsabilidades son compartidas. Lastimosamente, algunos deportistas, gozando de ser portavoces, de ser mediáticos, de ser referenciales, han utilizado justamente esa condición para tercerizar sus responsabilidades. Es decir, no han sabido agradecer al gestor que realmente los ayudó cuando todavía no tenían los resultados, porque eso en nuestro país es difícil hacerlo. Correcto. El gobierno siempre quiere que tengas un resultado y después apoyarte, y eso no debe suceder. Pero el gestor que está detrás, el federativo, sabe detectar su talento y apoyarlo desde abajo para que pueda conseguir esos resultados. A medida también de las realidades, pues, ¿no? Sí, que tenga claro. cada federación, pues, ¿no? Pero sí, existe la victimización en el deporte, sí. Existe del 0 a 100 o del yin y el yang, o el blanco o negro, o los extremos, por ejemplo. Yo pasé de ser deportista rápidamente a ser dirigente deportivo, y yo sentía que me querían hacer sentir como un delincuente. O sea, pasé de la tribuna del aplaudido al otro lado a ser el dirigente. El dirigente que muchas veces repudiado, ¿no? Entonces yo le dije a todos mis amigos gestores y las personas que emprendieron conmigo todos estos objetivos, en decirles, ¿sabes qué? Nosotros no solamente tenemos que demostrar que somos competidores, ¿no? Que no solamente somos competitivos, nosotros necesitamos demostrar que somos competentes. Exacto. Y ahí está... Gestores competentes, ¿no? Entonces, no vale decir, no es un tema de rivalidades, yo no compito contra alguien más, yo no estoy no es una pugna política entre tú y yo. Yo quiero demostrar que soy competente, a la vez que competitivo, para poder sacar a flote a todo un equipo humano que está poniendo todo de sí en tus manos realmente. Claro. Eres el comandante, eres el jefe de todo un equipo que realmente
está dando su vida para apostar por algo que en nuestros países es atípico. Porque en nuestros países, quienes tienen la posibilidad de estudiar o trabajar, van a aferrarse primero a eso antes que ser un deportista y creérselo. Y ahí pasamos por un tema de identidad. Yo le dije a mis deportistas, ¿no? Les dije, ustedes tienen que estudiar porque esto mañana, la etapa de la alta competencia se acaba. Ustedes jamás digan que son ex deportistas, jamás digan que son ex judocas, porque esto es un estilo de vida. Pero tienen que entender que son deportistas que estudian y no estudiantes que practican deporte. Son deportistas que trabajan, no trabajadores que hacen deporte. Una gran diferencia ahí. Pongan por delante al deporte, porque realmente si ese es su sueño y no lo ponen primero, antes que otros elementos de la vida cotidiana, realmente no van a lograr los objetivos que ustedes quieren y realmente no te lo vas a creer. Así es. Y cuando sales a competir a las grandes ligas, y ese fue otro de los cambios que también impulsamos, es que necesitamos trabajar en los sistemas internos de nuestros países para que los escenarios no hagan que los escenarios extranjeros sean ajenos a nuestros deportistas. ¿Cuántas veces tú te has sentido, no sé, pues, un podio chiquitín o una medalla, a lo mejor misia, como decimos en mi país, en Perú, una organización que a lo mejor no está a la altura y de pronto fuiste campeón nacional y no te sentiste realmente campeón nacional? Pasa. Porque no te acompañó Lo que nos pasaba, Carlos, ¿te acuerdas? Competíamos en nuestros países los nacionales y por ahí ibas al US Open y te encontrabas contra una cosa que tú decías, wow, esto ha sido una competencia internacional. Yo recuerdo eso. Y en vez de ser una motivación se convertía en una distracción. Claro. O a veces hasta no sabías canalizarlo y podías hasta achicarte y no hacerte competir de una manera correcta, ¿no? Te cohibías. Y eso es importante, tener espacios dignos y tener competencias de alto nivel en tu país también, y eso es una gestión del dirigente, de un lobby también que tiene que hacer el dirigente internacionalmente, para que el deportista esté acostumbrado a decir, ya no soy yo visitante, soy el anfitrión. Y eso es verdad lo que dices tú, comienza a dar la identidad al deportista de que ya él no es el invitado, él es el que invita a competir a su casa. Y eso es muy importante. Y ahí va eso, ahora que hablas de identidad y equipo, por eso los requerimientos que ponemos para los campeonatos panamericanos, los Open, que haya un involucramiento y que esto dejó de ser... La vara se mantenga alta. Y dejó de ser político y pasa a ser técnico. Claro. ¿No? Por eso modificamos los estatutos, por eso ya no se elige dónde será el campeonato panamericano a través de una asamblea de bases, porque tú imaginas, si técnicamente ese país tenía un resultado desfavorable a nivel de organización, de repente el presidente le caía bien a otros presidentes, claro, y le volvían a dar el campeonato, ¿no? Entonces esto pasa por una evaluación técnica, por una pertinencia, se aprueba a través del consejo directivo, pero tiene una evaluación, ¿no? Que es objetiva. Y es para mantener realmente el estándar, ¿no? De un buen evento, porque si la Federación Internacional de Judo cambió totalmente el chip y llevó a estar dentro de los mejores deportes del mundo a nivel organizacional, ¿no? Obviamente eso tiene que llevarse de la mano a todas las regiones que existen para que los eventos obviamente no bajen de ese nivel. O sea, al final del día lo que se apunta es a eso. Y Carlitos, yo quiero pasar ya a otro tema, que no es el judo, porque si no nos vamos 400 horas hablando de judo. Probablemente. ¿Ya? Carlos, tú estuviste y fuiste parte ahora de la designación de Lima, una vez más, como sede de los Juegos Panamericanos, que van a ser en el 2027. Correcto. Fuiste director delegado, que es quien administra todos estos escenarios que se hicieron para los Juegos Panamericanos de Lima del 2019. Correcto. Yo quisiera escuchar de alguien que ha estado involucrado. ¿Cómo lograron algo que creo que es una envidia sana, ¿no? Creo yo, para todos los países de la región, al menos para el mío? Nosotros estuvimos luchando por unos Juegos Bolivarianos, lamentablemente por, creo yo, limitaciones dirigenciales no se pudo lograr. Pero ustedes al brincar a un nivel de Juegos Panamericanos, ¿cómo se logró eso? ¿Y por qué digo esto? Porque tú vas a Lima y cuando vas y ves estos escenarios, tú dices, wow, esto es como estar en Europa. El nivel de escenarios que tienen, cómo también no solo lograron esto, sino cómo han logrado mantener que esos escenarios no se vuelvan elefantes blancos, sino que se sigan utilizando. Gracias por la pregunta. Yo me siento orgulloso de ser peruano y de realmente haber logrado este objetivo, ¿no? Pero si pudiera resumirlo rápidamente, te diría que es que las partes nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué quiero decirte con esto? El primer ministro, el ministro de Educación,
el presidente del Comité Olímpico, congresistas, legado, que es quien administra, federaciones, deportistas, evidentemente había gente que no estaba de acuerdo, alcalde de Lima y la presidenta de la República. Entonces todos confluyeron a que realmente había que sacar adelante la postulación. Fue ahí cuando fui convocado, ¿no? Yo entré, ya Perú había decidido hacer la postulación y yo entré, fui convocado por el Premier en ese momento y me dio 2 tareas, ¿no? La primera tarea era que había que viabilizar la postulación de Lima 2027 y la segunda era de cómo convertíamos, cómo migrábamos legado a ser un actor un poco más activo a nivel regional, ¿no? Bueno, la primera, todos sumamos y vino la misión de Panam Sports a revisar las sedes de los Juegos Panamericanos y yo estaba contento y orgulloso, ¿no? Y yo se los dije a los de Panam Sports y ahí voy a responder también parte de tu pregunta. Cuando vino la comisión revisora a ver las sedes, fueron 7 personas, si no me equivoco, nos avisaron con 3 días de antelación. Y cuando estuvieron dentro de las sedes, de las 5 sedes, que yo acompañé a cada una de esas sedes, les dije, qué bueno que hayan venido con tan poca antelación y avisando sorpresiva. Me dice, tú sabes, porque si no, no sería te preparas como para la visita. Tal cual, porque si no, en 3 días a nosotros no nos da tiempo de poder cambiar todas estas luces, no nos da tiempo de poner los pastos verdes, no nos da tiempo de poner la seguridad, no nos da tiempo de poner a los deportistas, no nos da tiempo de poner las actividades, no nos da tiempo de ver todo este mantenimiento que ustedes están viendo dentro de las 5 sedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que Lima no estaba preparada para 2027. Lima está preparada todos los días. Producto de ello es que nosotros tenemos 6 campeonatos del mundo al hilo. Así es. Uno de ellos es el judo, que ya empieza la próxima semana. ¿No? Ya están llegando los países. Tenemos nado artístico, tenemos vóley femenino, tenemos levantamiento de pesas. Ese velódromo que tienen es maravilloso. Tenemos, claro, entonces tenemos realmente las instalaciones permanentemente listas. Y cuando la gente me decía, Carlos, pero ¿no crees que ya fueron los Juegos, que Paraguay también se lo merece? Por supuesto, ojalá hubiese Juegos Panamericanos, todos los países diversificados cada vez, ¿no? Sin embargo, como esta sede salió de Colombia, porque ya estaba adjudicada, el espacio de preparación es muy corto. Y nosotros ya las teníamos listas, no le quitábamos nada. Es más, el ofrecimiento no quiso arriesgar en todo caso. En todo caso, y bueno, y los comités olímpicos, que finalmente son quienes deciden, tampoco, ¿no? Y realmente nosotros dentro del marco de la fraternidad, de poder decir que estamos listos, era primero ofrecerle a Paraguay el know-how, vengan, estén con nosotros en la organización para llevar unos juegos al 31 para ustedes y que estén totalmente listos. Wow, qué bueno eso, ¿no? Interesante. O sea, que vengan a aprender del know-how para postularse para los siguientes. Claro, porque ellos además tienen los Juegos Panamericanos Juniors el próximo año. Es una envergadura Paraguay distinta. Ha estado creciendo mucho deportivamente. Así es. Es más, tuvieron al presidente durante toda la transmisión de la postulación. Estuvo el presidente ahí, ¿no? Nosotros nos sentimos golpeados porque nosotros fuimos fraternos todo el tiempo, y esto tengo que decirlo, no nos gustó cuando dijeron nosotros somos un presidente que cumple sus mandatos, ¿no? Porque politizaron nuestro esfuerzo como dijeron, peruanos, nosotros, ¿no? Sí tenemos seguridad política, algo así fue. Así es. Y eso no me parece una estrategia por la que los comités olímpicos vayan a votar, ¿no? Más bien fue, digamos, nos sentimos mal porque nosotros sí fuimos fraternos y queremos a Paraguay, queremos a todos nuestros hermanos en el deporte. Pero bueno, eso era mirar para adelante. Pero uno de los componentes por los que le dimos sustento a los Juegos Panamericanos de Lima a nivel interno y para que la población lo pueda comprender es que los hitos del 2019 ya no podían ser los hitos del 2027. Es decir, tenemos la infraestructura, sí, pero lo que necesitamos es una política de Estado que nos ayude a regionalizar el deporte en el Perú y no solamente centralizarlo en Lima. Bajo un componente, lo que nosotros pedimos a gritos son unos Juegos Deportivos Nacionales para que los deportistas compitan a nivel de selección regional, que representen a sus regiones
y que se vaya rotando la sede en cada una de las regiones del país. O sea, ustedes no tenían Juegos Nacionales. No los tenemos todavía. Wow, no tienen Solo Juegos los Nacionales. escolares. Okay. Entonces, por eso yo comentaba y lo dije abiertamente, y lo que vengo a decir acá no es ningún secreto, porque yo esto lo he hecho de público conocimiento. ¿Sigue siendo director delegado o ya no estás? No, yo renuncié a legado. Yo realmente mi función fue coadyuvar al tema de la sede. A poder tener la sede. Entre otras cosas fueron saliendo misión cumplida. Otros temas. No fue solamente mío. Esto ha sido trabajo del presidente del Comité Olímpico Peruano, con otros actores en los que estamos, Renzo Mayari, en los que estoy yo y otras personas, pero fue muy bonito, y este es un mensaje que creo que sirve para toda América Latina, sobre todo, ¿no? El Congreso los congresistas vinieron a decir a la Comisión de Panamá Sports: estamos aquí presentes y lo que diga el Ejecutivo nosotros lo vamos a respaldar en el Legislativo. Vino el ministro, hizo lo suyo, el premier hizo lo suyo, la presidenta los recibió con la premura de los 3 días que ellos, 3 días antes, 5 días antes creo que avisaron que iban, los recibió en Palacio de Gobierno y les dijo: hasta el final de mi mandato las disposiciones van a estar listas, porque esas fueron las preguntas que ellos tenían por la inestabilidad política, que si bien es cierto, hoy sale a flote en los medios de comunicación y es conocido en toda Latinoamérica. Yo, desde que tengo razonamiento y uso de mi memoria, Perú siempre ha estado en una discordia política, siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Entonces, que exista deporte no es el problema de la política para el deporte. Que exista deporte es una solución para una cohesión social en un país tan dividido como es el Perú. Y que se puede unir y el deporte, gracias al deporte. Y por eso dijimos: miren, solo por esta postulación se ha juntado la presidenta con los congresistas, con los ministros, con el Comité Olímpico, con el Instituto Peruano del Deporte, con las federaciones. Todos nos hemos unido, y ese es un mensaje muy potente para la sociedad, porque miren, como peruanos, nosotros nos unimos y logramos un objetivo, ganamos por un voto. Claro. Roberto, fue un voto. Recuerdo, estuve viéndolo en vivo. Y yo solo miraba la carta, ¿no? Cuando el presidente Illich iba a sacarla y decía: 4 letras, tenía en mi mente, 4 letras. Por eso salté antes que nadie, porque yo vi 4 letras, la puntita de las 4 letras, Lima, ¡pum! Y brinqué, y decía, pero todavía no ha sacado, ¿no? Y saca la tarjeta, y era Lima, yo estaba viendo, y Asunción es mucho más largo. Entonces, lo vivimos así, y increíble. Recogí, es más, le dije a mi equipo en legado, todos hablaban inglés, porque las preguntas vinieron en ambas lenguas, en castellano, o en español y en inglés. Todos conocían nadie se aprendió ningún speech. Todos conocían su trabajo. Por eso yo me siento orgulloso. Cada uno de los que estaban en la sede sabía qué es lo que tenía que hacer. Y recogí una frase de Paula Pareto. Y les dije a todos antes de las elecciones: nos vamos a reunir todos a ver juntos la transmisión. Convoquen a la prensa, porque nosotros somos transparentes. Y la prensa, claro, ¿a dónde iba a ir? Fue alegado a la sede de la Videna, ¿no? Y les dije a todos: podemos ganar o podemos perder, pero no podemos fracasar. El solo hecho de habernos presentado y de tener las posibilidades tiene que hacernos poner en valor lo que nosotros ya tenemos. Y legado se administra de manera independiente al deporte. Eso es un proyecto especial que es específicamente para mantener las infraestructuras deportivas, que le brinda facilidades a las federaciones, a distintos eventos, que busca un modelo de sostenibilidad, que ha tenido distintos tipos de administración. Por ejemplo, en una sola bolsa ponen a una adjudicación a una empresa que se encarga de gestionar seguridad, limpieza, mantenimiento, y no que se tiene que sacar un requerimiento cada vez que se funde una luz, cada vez que hay que cambiar el cloro de las piscinas, cada vez que hay que cambiar una parte de la pista del atletismo. Tienen una planificación muy buena en la parte administrativa. Lo administrativo, ese modelo de gestión específica de la infraestructura deportiva ha funcionado y es referencial. No todos los países la tienen. No. Y yo sé, tú hablas de legado, y yo sé que acá en Fede Guayas están haciendo las cosas muy bien, que tienen esa visión. ¿Por qué? Porque el deporte es dinámico. Así es. El deporte es dinámico. Se te puede puede malograr un tatami en un área de entrenamiento de tenis de mesa y de bádminton, donde la iluminación no sea la correcta.
El deportista no tiene precisión Exacto. en el voleo. Exacto. Así de simple. O una fuga de aire. O una fuga de aire en el bádminton y se te fue la plumilla por ahí, ¿no? Y mira qué importante, y de verdad que, Carlos, este es un tema que me ha encantado como lo has puesto. Y señores, de todos los que conllevamos el tema del deporte, y quiero ir finalizando ya la entrevista, porque si no nos vamos de largo, y tenemos algunos temas en la agenda con Carlitos el día de hoy. Miren, nuestro vecino lo pudo lograr. Un país muy similar a Ecuador, en muchos sentidos, en lo político, en las cosas que suelen pasar, pero es el deporte el que puede hacer que las cosas se junten, como dice Carlos, que las discrepancias de ideologías, distintas ideologías que existan en lo político, en lo religioso, en lo que sea, hace que se junten para sacar adelante un país y que este país tenga identidad. Hoy Perú, Lima, es una luz deportiva en América. Y se los digo yo que estoy siempre involucrado en estos temas. Cuando yo conocí todos estos escenarios deportivos, miren, cuando entré al parque acuático, donde están las piscinas, dije, esto es Canadá, esto es Estados Unidos, es impresionante. Y tú decías, esto está en Lima. Entonces, que esto quede, por favor, siempre claro de las cosas importantes que podemos lograr como nación, como país. Ecuador ha logrado algo que muchos países están hablando. Nosotros, sin tener la infraestructura, sin tener Juegos del Ciclo Olímpico hace más de 25 años, sin tener todo lo que se tiene ya en otros países que ha ido creciendo, hemos logrado ya 5 medallas olímpicas, Carlos. Y eso no es obra de suerte, eso es trabajo, eso habla de potencial deportivo, eso habla que hay un buen plan de alto rendimiento en el país. Pero de la mano tiene que ir esto, la infraestructura deportiva, la inversión en el deporte, la inversión en políticas públicas que realmente lleven a que esto siga avanzando. Así que veamos las cosas positivas que están pasando en nuestros países, veamos las cosas que están funcionando y cómo estos juegos y estos eventos generan tantos recursos fuera del deporte, recursos en el turismo, recursos en la actividad económica de un país, etcétera, etcétera. Carlitos, yo te quiero agradecer por este podcast que he hecho contigo, de verdad que ha sido increíble tenerte aquí, con toda la experiencia que tú tienes, Carlos, y sé que hoy tenemos un gran timonel, y eso no lo digo porque aquí está el presidente de la Panamericana de Judo. Yo estoy convencido y tengo una convicción firme de que hoy quien lidera nuestra Confederación Panamericana es un hombre de visión, como lo es nuestro presidente de la Federación Internacional, y sé que vas a lograr cosas muy importantes de una tarea que tenemos todos en América, tratar de hacer más pequeña esa brecha que tenemos con Europa y con Asia. No es fácil, pero sé que tú vas a lograrlo, y por algo que estoy convencido cuando me lo dijiste, que hay que empezar desde las bases, que hay que empezar desde no solo el judo como deporte, sino como una cultura de enseñanza, como una forma de vida, porque nuestro deporte tiene mucha más riqueza en una parte educacional, por Jigoro Kano, que fue el padre de educación y del deporte en Japón. Así que nada, quiero agradecerte, Carlos, por estar aquí y darnos tus palabras finales. No, gracias a ti, agradecer a todo tu equipo por recibirme. Hoy día es un día muy importante, Así es. No solo para Ecuador, sino para Panamérica, y bueno, eso ya lo verán después seguramente. Y decirles a todos nuestros hermanos de Panamérica que nos estén escuchando, de que realmente obtener una medalla panamericana, sudamericana, del Caribe, Centro-Norte, es algo sumamente importante en el desarrollo de nuestra vida deportiva. Pero ya no podemos ver eso como el fin, sino como parte del camino. Tenemos que trabajar como un continente unido, como si fuéramos un país, para entender que los demás países son parte de nuestro seleccionado continental, y que estamos buscando tener medallas a nivel mundial, olímpica, Grand Prix, Grand Slam, IEF World Judo Tour. De Panamérica para el mundo solamente lo vamos a lograr trabajando unidos, cada vez con lazos más estrechos entre las diligencias y dentro de los comandos técnicos y los propios deportistas. Entonces, somos un continente con mucha adversidad, con mucha diversidad, pero con mucho talento. Y no tenemos nada que envidiarle a los demás si es que realmente trabajamos unidos, porque nuestros esfuerzos y nuestra brecha social nos ha llevado a ser mucho más guerreros, que eso es algo que tenemos que poner en valor. Cuando un deportista entrena, la adversidad no solamente tiene un contrincante. El judo no solamente tiene el contrincante que está al frente en el tatami, ¿no?
si nos roban, si nos asaltan, si tenemos dinero para el fin de semana, para el día a día, si nuestros padres están bien, si tenemos acceso a la educación, si tenemos un buen tatami, si tenemos un dojo cerca a donde nosotros vivimos. Tenemos muchas cosas que realmente hacen que nuestros entrenamientos sean más difíciles, pero no verlo como una imposibilidad, sino verlo como una motivación más. Es parte de mi entrenamiento. La adversidad es el desayuno de los campeones. Muy bien. Chicos, ha sido todo por hoy. Gracias por estar sintonizando. Este podcast realmente es increíble, es muy nutrido, de alguien que tiene muchísima experiencia en la administración deportiva, en la gestión deportiva y sobre todo sus credenciales hoy, estar dentro de organismos internacionales en el deporte. Les mando un fuerte abrazo y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Chao. Legado, un podcast con Roberto Ibáñez.